La propiedad position permite controlar la ubicación de un elemento yendo más allá del flujo normal del documento. Dicha propiedad suele ser muy confusa, especialmente si es que recién comienzas a aprender CSS. Es por eso que en este video veremos la definición de cada propiedad, su comportamiento y algunos ejemplos prácticos. La propiedad position cuenta con diversos valores como sticky, relative, absolute, fixed y static, siendo este último el valor por defecto. Y antes de entrar en detalles, debes saber que al aplicar cualquier valor exceptuando a static, desbloqueas propiedades de posicionamiento, como top, right, bottom, left y z-index, pero eso lo analizaremos más adelante. Comenzaremos con el valor relative. Cuando un elemento tiene la propiedad position establecida en relative, significa que se posiciona a partir de su ubicación original en el documento, es decir, no se mueve hasta que se apliquen las propiedades de desplazamiento, top, left, bottom y right. Además, sirve como referencia para elementos hijos cuya posición sea distinta a static. Para que puedas comprender mejor el concepto, vamos a ejemplificarlo en la práctica. Aquí tengo un elemento div con la clase elemento relativo y en el CSS tengo estos estilos que hacen que el elemento se vea de esta manera. Entonces, cuando nosotros colocamos elementos HTML, originalmente tienen todos establecida la posición en static. Esto quiere decir que estos elementos no se pueden mover. Pero ahora, ¿qué sucede cuando nosotros colocamos la propiedad position en relative? Observa que aparentemente no sucede nada, pero lo que hace la propiedad position establecida en relative es que me va a permitir mover el elemento a partir de su ubicación original en el documento sin que este elemento salga del flujo normal del propio documento. ¿Y cuál es el flujo normal del documento? Bueno, para elementos en bloque es de arriba hacia abajo y para elementos en línea es de izquierda a derecha. Entonces yo de ahí ya lo voy a poder mover. Por ejemplo, si yo digo que de arriba se mueva 50 píxeles, por ejemplo, observa que ahí se mueve. Y si le digo muévete de izquierda 60 píxeles, de igual manera lo hace. Y esto es porque tiene la propiedad establecida en relative. Si yo colocara static, observa que esto no funciona. Position absolute hace que el elemento se posicione al contenedor más cercano que tenga una posición distinta a static. Como práctica, tengo un contenedor main con la clase content y tengo dos elementos div con la clase element y solo a uno le he colocado la clase absolute, que es una clase CSS que tengo en el documento de CSS. Entonces, vamos a visualizar qué es lo que sucede cuando colocamos position absolute. Observa que al colocar este valor, el elemento que estaba de este lado se ha pasado de este otro lado. Y eso sucede porque todos los elementos cuya posición sea absoluta van a salir del flujo normal del documento. Y ahora ya podemos moverlo a donde nosotros queramos. Por ejemplo, le voy a decir que se desplace de arriba hacia abajo 40 píxeles y de izquierda a derecha sean 50 píxeles. Pero observa bien lo que está sucediendo. Si yo maximizo la pantalla, observa que los 40 y 50 píxeles que ha dejado no han sido del contenedor, sino que ha sido a partir del viewport. Y esto sucede porque nuestro contenedor no tiene una posición relativa. Entonces, observa que si yo coloco al contenedor un position relative, ahora sí el elemento ya deja ese espacio de 40 y 50 píxeles a partir de ese contenedor. Y a diferencia de position relative, los elementos que están posicionados absolutamente, yo los puedo desplazar a donde yo quiera. También puedo desplazarlo, por ejemplo, hasta abajo. Le puedo decir que en la parte inferior sea de 0 y a la izquierda también sea de 0.
y prácticamente lo puedo mover hacia donde yo quiera. Pasamos con la siguiente propiedad. Position Fixed hace que el elemento se quede fijo en relación a la ventana del navegador y no se mueva al hacer scroll. Y para que puedas visualizar cómo es que puedes aplicar Position Fixed en la práctica, vamos a revisar este ejemplo que tengo aquí, que es prácticamente una página muy sencilla con una barra de navegación y el contenido, que es texto de ejemplo. En los estilos tengo este código y vamos a decirle al navbar, que es la barra de navegación, que por ahorita está normal, le vamos a decir que se haga un position en fixed y observa qué es lo que sucede. Ahora se ha movido hasta la parte de abajo porque es un comportamiento que tiene y observa que ya se ha quedado fija. Entonces, para solucionar eso, le vamos a decir que al top sea de 0 y ahí se ha quedado ya en su lugar. Y ahora observa cómo la barra de navegación ya está fija y tiene ya este pequeño efecto que deja pasar el texto sin que la barra se mueva. Position Sticky permite que el elemento se comporte como relative hasta que alcanza un punto específico y se convierte en fixed. Para esta práctica vamos a revisar el mismo ejemplo anterior y le he agregado un video en la parte superior de la barra de navegación para que podamos realizar el efecto que te voy a mostrar. Como bien lo mencioné, cuando a un elemento le aplicas la propiedad Position Sticky, lo que va a hacer es que se comporte como un relativo hasta que alcanza un punto especificado y se convierta en fixed. Y para ello vamos a ir a los estilos y aquí en la barra de navegación le voy a decir que sea un Position Sticky. Y si aplico los estilos y visualizamos que aún no pasa nada, y esto sucede porque aún está esperando que yo le diga o que le indique un punto específico para que él se pueda convertir en fixed. Y por ejemplo voy a decir cuando el espacio superior sea de 0, entonces será que te conviertas en un fixed. Vamos a guardar cambios y ahora visualiza qué es lo que sucede. Puedes observar que cuando la barra de navegación alcanza el punto superior en 0, esta se convierte en fixed y de lo contrario se sigue comportando como un elemento relativo.